Saludos hermanos, hermanas, qué gusto estar de nuevo aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes, siendo iglesia por medio de estas redes sociales. Gloria a Dios por estos espacios que nos permiten compartir y caminar juntos, hermanos y hermanas. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Honra, gloria, exaltación, Señor Padre bendito. Tú te mereces eso y más. En el nombre de Jesús, Señor Padre Santo, hoy venimos, Señor, pidiéndote, Señor, que este ratito que hemos sacado para escuchar tu palabra nos ayude a ser mejores personas, nos ayudes a ser mejor hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy venimos otra vez a hablar un poquito de un pasaje muy hermoso, la verdad que tiene que ver con el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya de este pasaje hemos hablado y nos basamos en el que está en Marcos. Hoy el Señor también nos quiere hablar por medio de este pasaje y vamos a utilizar más bien la referencia que está en Lucas. Está en Lucas lo coloca en el capítulo 8, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, pero nosotros, que ya conocemos la historia, vamos a ir precisamente a los versículos relacionados con la parte final del pasaje. En esto arrancamos en el versículo 33, que dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En el 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, hermanos y hermanas. Y eso también se refiere a nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad? Y bueno, muchas veces nosotros estos pasajes los leemos y bueno, vemos el milagro, ¿verdad? Pero también el contexto a veces lo dejamos olvidado. La otra vez que hablamos de este tema, recordamos cómo esta persona, que no sabemos el nombre, terminó siendo un gran evangelista en toda la Decápolis. Recuerde que son las 10 ciudades romanas que bueno, estaban en control romano y que significaban una forma como de control de esa región, ¿verdad? Gadara en específico era una ciudad dedicada a los dioses paganos, ¿verdad? Muy pagana, y a la vez también era una ciudad comercial, ¿verdad? Con mucho nivel comercial y mucha influencia regional. La palabra nos dice, y efectivamente estaba al otro lado del mar de Galilea, del lago Kineret, y bueno, y el Señor va allá, ¿verdad? Y se encuentra al endemoniado y bueno, y lo exorciza y le saca todos los demonios, hermanos y hermanas, la legión completa. Y bueno, esta parte en realidad es el contexto en que conocemos esta palabra, pero yo creo que a veces no le damos tanto énfasis al tema del rechazo que hace la comunidad a Jesús ahí. Y esto es un punto muy complejo porque vea que quienes dan las voces de lo que pasó son las personas que perdieron los cerdos. Y efectivamente es un tema muy complejo. Recordemos que para los judíos el cerdo es un animal impuro, pero para de estas comunidades paganas la realidad es que era un muy buen alimento. Entonces hay un tema distinto, ¿verdad? Y esto nos deja ver que también existía muy poca población, digamos, judía en esa región, como efectivamente históricamente lo sabemos. Sin embargo, él va ahí, ¿verdad? Él va a ese pueblo,
salva a este endemoniado o este ex endemoniado en ese instante, ¿verdad? Y la gente dice la palabra ahí, dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, dice en el 35, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo, hermanos y hermanas. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Hermanos y hermanas, o sea, Dios hace un milagro, Jesús hace un milagro, y las personas ni siquiera escuchan a Jesús. Vea que en ningún momento aquí se habla de que Jesús haya abierto la boca para algo. O sea, simplemente fue una ola de chismes. Unos que perdieron el acto, otros que vieron lo que pasó, pero nadie le preguntó a Jesús algo, sino simplemente lo rechazaron sin ni siquiera escucharlo. Esto es algo muy complejo, hermanos y hermanas, porque en el fondo eso a nosotros nos pasa mucho inclusive en la misma iglesia, hermanos y hermanas. Nosotros nos hacemos una idea de lo que pasó basado en nuestra propia experiencia. Dice así los adagios populares, cada ladrón juzga por su opinión. Y en este caso, posiblemente lo que pasó, tuvieron miedo, pensaron que era un brujo, que, o sea, quién sabe qué pasó por su mente, y ni siquiera le preguntaron cuál era el plan de él con ellos. No le preguntaron nada. Se fueron simplemente con los chismes, con lo que uno hablaba del otro, y decidieron mejor decirle, mejor váyase. O sea, no lo aceptaron, hermanos y hermanas. No aceptaron a Jesús. Vea qué increíble. O sea, y eso a nosotros, hermanos y hermanas, muchas veces nos pasa porque no escuchamos. A veces más bien nos quedamos con nuestras ideas e inclusive las metemos a la iglesia, hermanos y hermanas. Y en lugar de escuchar, muchas veces más bien nos generamos juicios de las personas y de las cosas y de los acontecimientos que se están dando. Y lo más duro es que muchas veces no nos permite realmente entender la esencia del acontecimiento que está pasando en nuestras vidas. Porque en realidad, hermanos y hermanas, para el cristiano todo lo que pasa es para bien. Entonces todo lo que usted está viviendo son acontecimientos que están planificados para que usted aprenda algo, hermano y hermana, para que yo aprenda algo. Y si nosotros no ponemos atención a las cosas y lo vemos todo de manera superflua o simplemente hacemos juicios de valor basados en nuestra experiencia, puede ser que nosotros estemos perdiendo la oportunidad de una buena bendición. Por eso es tan importante, primero, la palabra, estar cerca de la palabra, estar cerca de la oración, hermanos y hermanos, y también tener la humildad para escuchar. La humildad para escuchar lo que algún hermano o hermana tiene que decir. Muchas veces, hermanos y hermanas, también ustedes han visto a su pareja que le quiere decir algo y a veces uno ni la escucha y tal vez después suena, en tiempo después, cuando algo negativo pasó, el término se lo dije. Y es cierto, eso es porque no tenemos la humildad para poder abrir nuestros oídos y tratar de escuchar. Escuchar no significa que uno va a tomar ese consejo, pero por lo menos hay que escuchar, hermanos y hermanas. En el caso de los gadarenos se perdieron una bendición increíble de tener a Jesús con ellos, porque Él vino a ellos. Él se montó en la barca y vino a Gadara específicamente. Y lo que pasó ya lo conocemos. Ahora bien, vea qué interesante también la forma en que opera Jesucristo, porque en el fondo simplemente dice la palabra que dice, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ahí no dice que Jesús se volvió y les dijo que y les dio una maldición por no recibirlo, ni tampoco les dijo un montón de cosas. No hizo nada, hermanos y hermanas. Y eso es algo muy importante que también nosotros a veces olvidamos. O sea, el reino de los cielos es un reino de decisiones, porque el libre albedrío funciona completamente en el reino de los cielos. O queremos estar en el reino de los cielos o no queremos. O queremos creer o no queremos. O queremos tener fe o no tenemos. Así de sencillo, hermanos y hermanas. Pero nada puede hacer cambiar esa parte si yo no tomo esa decisión. Nada, hermanos y hermanas. Porque Dios no está dispuesto a obligarlo a usted a nada. Usted es cristiano porque usted tomó una decisión. Usted sigue siendo cristiano. Yo sigo siendo cristiano porque hoy en ese instante decidimos seguir siendo cristianos.
seguir siendo seguidores de la enseñanza de Jesucristo. Eso, hermanos, es muy importante, porque nosotros también a veces cometemos ese error de querer que las otras personas hagan lo que a uno le parece que debe ser así. Y eso no funciona en el reino de los cielos. Usted tiene, sí, tiene la obligación de tal vez enseñarle el plan de salvación a las personas, pero si no quieren recibirlos, no pasa nada. No pasa nada, con mucho dolor. Y a veces entre hermanos de la misma casa le dice algo al hermano y el otro se ríe, entonces uno termina enojado, cuando lo cierto del caso es que es así. O sea, uno ora para que la persona tenga la oportunidad de encontrar el camino, pero no está en nuestras manos que eso pase, hermanos y hermanas. En nuestras manos está vivir una vida en paz, con gozo y amor. Y sobre todo en este caso, bondad, benignidad y paciencia para con las personas. Y por supuesto que la fe, la mansedumbre y la templanza para no salirnos del camino cuando pasan estas cosas tan complicadas. El tercera enseñanza que nos deja este pasaje de los Gadarenos es lo que hace el endemoniado después de que es liberado. Es lo que dice en el 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos y hermanas, algo que nos pasa también, y es un grave error que cometemos. Nos metemos a la iglesia y nos separamos de todo. Nos separamos de los amigos, nos separamos, inclusive hacemos diferencias en el trabajo y muchas veces inclusive cuando hablamos esto del mundo y la iglesia, y entonces el mundo son los vecinos, son los compañeros de trabajo y nos aislamos de ellos, hermanos, hermanas, y creemos que la iglesia, más bien la iglesia como que se encierra entre las cuatro paredes. Eso, hermanos, hermanas, eso definitivamente no es lo que Dios quiere. Y para recordar un poco esto, podemos ir a Juan en el capítulo 17, que es la oración que hace Jesucristo al Señor por los discípulos. Y vamos a irnos específicamente al versículo 14, Juan 17, 14, que dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice el 15, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hermanos y hermanas. Esto, hermanos, a veces se nos olvida, hermanos y hermanas, porque en el fondo, al igual que el Gadareno, que quería irse en el barco con Jesucristo, ese no es el plan. El plan es ir al mundo, es seguir viviendo en la casa en que estás, es seguir trabajando en el trabajo que estás hasta que el Señor decida otra cosa, es el seguir compartiendo con los vecinos que tienes. Ya no es posiblemente de algunas otras costumbres que tal vez tenías del pasado, de la cantina, del juego y cosas de ese tipo que definitivamente no sustentan, ¿verdad? Pero sí la amistad con las personas, el compartir con ellos y ser un ejemplo de vida para ellos, sí, hermanos y hermanas, es parte de nuestra misión como cristianos. Al mundo, dice, en el caso del Gadareno, vea que la palabra lo deja claro, dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermanos y hermanas, y eso es otra cosa que creemos, irnos a evangelizar al mundo y nuestra familia se queda botada. Vuélvete a tu casa. Ahí, hermano, hermana, ahí en nuestra casa es donde tenemos que iniciar ese movimiento. Y es también con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y no es sacarles algo en cara, ¿no? Hermanos, vieron lo que me pasó. Estoy viviendo esas experiencias y me gustaría que vos las vivieras. Y no, a mí esas cosas no me gustan. En paz, no te preocupes, tranquilo, siga viviendo tranquilo. Yo no te voy a hablar más del tema, salvo que vos querrás que hablemos de eso, ¿verdad? Pero lo importante es que esa persona sepa que por lo menos usted está interesado de que él también conozca el plan de salvación. El Señor hará después, el Señor buscará, pero en nuestro corazón, hermanos, hermanas, no, el apartarse no funciona, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Vean a esas sectas que terminan apartándose y comprando una finca y metiéndose ahí, haciendo unas cercas para que nadie entre. ¿En qué terminan? Matándose entre ellos, hermanos, hermanas. Desgraciadamente así pasa.
Uno no puede perder el contacto con la humanidad. O sea, esto que el Señor hace, que dice en el 15, en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros por eso en la mañana cuando nos levantamos ponemos el día en oración. Si vamos a salir a trabajar, ponemos el día en oración, ponemos la familia en oración, hermanos y hermanas, y volvemos a nuestra casa en oración, agradeciéndose al Señor por el día, porque no sabemos de cuántas cosas Él nos ha librado y no lo conocemos, porque sabemos que en el mundo espiritual pasan muchas cosas que posiblemente en ese instante no logramos entender. Pero lo importante, hermano y hermana, es caminar. Si al gadareno lo mandaron a su casa a contar las buenas nuevas, nosotros también debemos hacer lo mismo, es caminar y no estar alejado de la gente, es convivir con ellos, pero con este mensaje de salvación, que lo más importante es que se viva el mensaje de salvación. Ahí es donde empieza el plan de evangelización, hermanos y hermanas, el plan del cambio de esta sociedad. No gritándose en redes sociales, no peleándose con alguien por religión. Eso no funciona, hermanos y hermanas. Eso no es lo que quiere el Señor. Vea que simplemente cuando alguien no lo recibió, simplemente se volvió, no hizo ninguna alaraca. ¿Sobre qué nosotros tenemos autoridad para hacerlo si ni siquiera Jesús lo quiso hacer? Eso es muy importante, hermanos y hermanas. El crecimiento personal, la paciencia, vea que es un fruto del Espíritu Santo, la bondad y la benignidad para tener una visión de vaso medio lleno y no medio vacío con el prójimo, hermanos y hermanas. Muy importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te damos honra, gloria y exaltación. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a ser cada día mejores personas, mejores vecinos, mejores compañeros y compañeras de trabajo, Señor Padre Santo, mejores hermanos, hermanas, hijos e hijas, padres y madres, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros, Señor, seamos libros, cartas leídas, Señor Padre Santo, y que todas, Señor Padre Santo, puedan por medio de nuestro ejemplo, buscarte a ti, Señor Padre bendito. Hoy oramos por toda la familia nuestra que no tiene al Señor en su corazón. Oramos para que tú pongas a alguien, Señor, adecuado, si no somos nosotros, para que esa persona te encuentre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.